Se presentó el Congreso de la Nación un proyecto para que se acompañe la campaña para liberar las patentes. De este tema nosotros venimos hablando hace rato. Sabemos que es una campaña bastante importante que se está realizando a nivel mundial. Este proyecto fue presentado por Itaí Hackman, diputado de la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional, que está en línea. ¿Cómo te va, Itaí? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, hace tiempo que no hablamos. Igualmente. Alguna vez Sí. has venido inclusive al programa, ¿no? Así es, hace muchos años, sí. Hace algunos años. Bueno, contame un poquito cuál es la fundamentación de este proyecto que presentaste. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con una demanda, un reclamo global que viene creciendo. Comenzó con un pedido formal que hicieron India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio para abrir las patentes, dando cuenta de que con la situación de la pandemia y el proceso de vacunación ocurre, podríamos decir, una manifestación más de la enorme desigualdad económica que existe en el mundo, en el cual los países ricos han acaparado las vacunas, incluso comprando más de las que necesitan para su población. Podríamos decir que los países intermedios o de ingresos medios como la Argentina están avanzando en un proceso de vacunación, pero obviamente más lento que los países ricos. Y hay una enorme cantidad de países pobres que directamente no están pudiendo acceder a ningún tipo de vacunación. En ese contexto aparece esta petición formal. Este reclamo va creciendo en distintas organizaciones, instituciones globales, y me parece importante que la Argentina no solamente tenga una posición, sino que sea una voz en el contexto global que alce su voz para darle fuerza a este reclamo, por un sentido básico de humanitario, ¿no? de tratar de, frente a una situación excepcional como esta, tener un rasgo humanitario en la forma en que se aplica la vacunación, y también porque cuanto más rápido se pueda avanzar en el proceso de vacunación, más rápido vamos a poder salir, incluso salir de la crisis económica en la cual está el mundo. Entonces, es casi, te diría, de sentido común, pero obviamente implica afectar intereses muy poderosos de farmacéuticas, laboratorios, que en el contexto que estamos viviendo lamentablemente no dejan de lucrar o de tener una racionalidad económica, aún en una situación excepcional como esta. Y ahí, ¿vos pensás que te van a acompañar primero algunos de tus compañeros de bancada y después el resto del Congreso que puede acompañar este proyecto? ¿Y cuándo se discutiría si es así? Yo creo que sí, porque por lo menos creo que hay una mayoría que debería ser favorable, sobre todo siendo que la Argentina, con todos los errores y problemas, en mi opinión, viene sosteniendo una posición muy clara de privilegiar la vida o tratar de cuidar la vida y la salud por sobre cualquier otro tipo de racionalidad o de cálculo económico, como hicieron otros gobiernos en el mundo. Me parece que así como lo hizo en la Argentina, lo puede sostener a nivel internacional. Por supuesto que este proyecto de ley, digamos, para plantear la posición desde el Congreso Nacional, que ojalá se trate en el transcurso del próximo mes, cuando reanudemos la actividad más normal. Bueno, hay que ver cómo se reanuda la actividad en el Congreso por la situación que estamos viviendo, pero sí. En cualquier caso, obviamente que este proyecto, en caso de aprobarse, en sí mismo no resuelve el problema, porque esto no depende de la Argentina. La Argentina no puede liberar las patentes, es un problema global. Pero, por lo menos le agrega, digamos, le da fuerza a un planteo global que viene creciendo, y siento una posición desde el Estado Nacional. Que lo haga el Congreso, además, me parece que tiene más valor incluso que lo haga el Poder Ejecutivo, porque en el Congreso están representadas todas las fuerzas políticas de la Argentina. No sé qué posición tomaría Juntos por el Cambio, si la principal fuerza de oposición frente a este tema, pero bueno, la mejor manera de averiguarlo es que este proyecto se discuta. Claro. Si bien es algo que todos quisieran, ha habido algunas señales. Por ejemplo, la propia ley que se votó en noviembre del año pasado
para que se pudieran importar vacunas y bueno, y los negocios que hay en la Argentina que tienen que ver con las vacunas, como el laboratorio que está con el tema de AstraZeneca, el laboratorio de Sigman, o ahora el laboratorio que va a realizar la Sputnik. ¿Vos no pensás que ahí hay una contradicción de intereses? Puede haberla, pero digamos que la Argentina, como todos los países, está consiguiendo las vacunas de la manera que hoy se pueden conseguir, que es así, básicamente con contratos con los laboratorios de los distintos países, ¿no? Sí. Digamos, la Argentina hizo participó de ese, primero con AstraZeneca, después hizo contratos con Rusia, con China, con todas las que se pueda. Ahora, si se pudiera avanzar en una suerte de liberación de patentes, lo que permitiría es, al menos, ni siquiera te digo ir en contra de la rentabilidad que tienen las empresas que se dedican a la producción de vacunas, permitiría acelerar el proceso de producción y que esa vacuna se pueda producir en todos lados. De hecho, la Argentina, la semana pasada creo salió una noticia de que un laboratorio argentino, a partir de un convenio con el Instituto de Gamaleya, había avanzado en la producción de vacunas Sputnik V acá en Argentina, lo cual da la pauta de que es posible producir las vacunas en otros lugares. Entonces, fundamentalmente esto tiene que ver con acelerar la producción, con poder producir masivamente. Ya ni siquiera te digo de producir con un criterio que vaya contra la rentabilidad. Porque además lo que está pasando es que en los países ricos, Estados Unidos es el caso emblemático en esto, con las vacunas sobrantes, ni siquiera tienen una actitud, digamos, humanitaria de decir, bueno, vamos a donar estas vacunas que nos sobraron a países más pobres. Están promoviendo turismo receptivo para usando la vacuna como un método de atracción, es decir, para que vos te tomes un avión, te vayas a Miami y te apliques las vacunas allá. Es decir, están haciendo negocio incluso con las vacunas que les sobran, que no necesitan. Bueno, me parece que eso es lo que hay que tratar de evitar hoy, y lo que hay que lograr es que haya una producción masiva a nivel global que permita salir de esto lo antes posible. Si además esto siente un precedente para discutir en términos generales cuál es el sentido de la propiedad intelectual vinculada a la industria farmacéutica, bienvenido sea. Me parece que incluso esa es la razón por la cual se oponen las farmacéuticas y los laboratorios, no tanto por el tema del negocio particular de la vacuna del COVID, sino por la discusión que abriría más general sobre la propiedad intelectual en el mundo de la industria farmacéutica. Recién vos decías que dudabas de lo que podría ser Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, junto con 74 expresidentes más 100 premio Nobel, entre los que está Pérez Esquivel, ¿no? Rigoberta Menchú y otros más, le pidieron a Biden, al presidente Biden, que justamente esto, que liberen las patentes y que él se comprometa en la Organización Mundial del Comercio, que es la que tendría que decidir, ¿no? Y en donde Estados Unidos pesa fuerte. ¿No pensás que eso te puede ayudar? Sí, no vi la verdad la declaración esa que generás, pero sí, efectivamente, digamos que esto sería el ámbito natural para resolver esto en la OMC, que es en donde no se pudo avanzar. Tiene una particularidad este organismo, como pasa en varios organismos internacionales, que funciona por consenso, con lo cual eso genera que la oposición de un solo país puede bloquear cualquier tipo de resolución. Claro. Así fue diseñado justamente para ejercer una suerte de, digamos, de poder de veto por parte de Estados Unidos. Entonces, obviamente, por ahí pasa fundamentalmente. En Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, creo que hay un debate al respecto. Ayer leí un artículo que hablaba sobre eso. Por un lado hay un sector que es más favorable, no sé si una liberación de patentes, pero una mayor flexibilización. Pero, digamos, incluso un sector más vinculado a los funcionarios vinculados al comercio,
pero después hay otro ala, fundamentalmente ligado a la defensa, al aparato, al complejo tecnológico militar norteamericano, que no quiere liberar las patentes, ya no por una cuestión exclusivamente de una cuestión de negocio, sino por lo que implicaría en términos de posibilidad de transferencia tecnológica hacia otros países, porque en definitiva hoy vivimos en un mundo, y la medicina no está ajena de eso, en donde la tecnología, la apropiación, digamos, de la tecnología, es la gran ventaja, por decir una manera, ¿no? El gran hándicap que tiene un país sobre el otro, y lo que más le preocupa aparentemente a un sector del gobierno de Estados Unidos no es no hacer el negocio de la vacuna, sino que haya una transferencia de tecnología, es decir, la posibilidad de copiar y hacer un aprendizaje tecnológico por parte de otros países, y que eso acorte la brecha tecnológica y por lo tanto económica que hay en el mundo, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión que trasciende incluso la cuestión meramente del negocio de la vacuna. Con esto que decís, quiere decir que todo esto ayudaría, es decir, esto que te comentaba, ¿no? Que firmó, entre otros expresidentes, bueno, Felipe González, Mauricio Macri, Zapatero, Ricardo Lagos, bueno, cantidad de expresidentes. Esto entonces ayudaría, junto con la campaña que ya viene lanzada por Sudáfrica, por India y por, bueno, 99 países que también, entre los que está Argentina, que están de acuerdo con esto. Creo que todo esto ayudaría, o por ahí pensás que esta discusión, que el hecho que lo haya firmado Macri te podría perjudicar con tus compañeros. No, la verdad que no lo había visto, te soy sincero, no había visto la carta esta. Me sorprende que... Sí, fíjate, porque está, es más, si la googleás la encontrás al toque, es decir, es una carta, tiene 174 firmas, 74 son expresidentes, 100 son premios Nobel, y aparte está titulado, alguna noticia hay, muy poco, porque estas cosas no se difunden, el problema que hay en los medios ahora es muy grande, estos debates, inclusive lo tuyo, tampoco está muy difundido. Y bueno, ahí lo que dice es la carta que firmaron Pérez, Esquivel y Macri. Con ese título la vas a encontrar, te digo, porque te puede servir, porque tiene cantidad de argumentación que me parece muy buena, ¿no? Igual, bueno, bienvenido si Macri firma algo así, digamos, no, me parece, digamos que en todo caso no creo que modifique mucho el amperímetro de nada a nivel global, pero bienvenido, no sé si habrá confundido, pero a nivel local, o si realmente creerá eso. Claro, sí, a nivel local, puede bueno, ayudar a nivel local. En otro momento por ahí podemos hablar de este tema. Lástima que no hayas leído la carta, la presentación, y está ahí. Te cambio de tema, voy a aprovechar. Dale. Que sos economista. ¿Cómo ves la situación económica en estos momentos? Muy complicada, la verdad. Digamos, tenemos, a ver, para contextualizar un poco, nosotros venimos de 3 años de crisis económica consecutiva, los últimos años de Macri y el año pasado, el de la pandemia, que profundizó la tendencia negativa que la economía ya tenía. Esto es importante porque no es lo mismo que te agarre la pandemia y la crisis cuando la economía venía más o menos bien que como venía en la Argentina. Profundizó todos los problemas, profundizó los problemas de crisis de las empresas, del desempleo, de aumento de la pobreza, etcétera. La economía obviamente se está recuperando, como pasa después de toda crisis, hay un rebote. Lo que no está claro es que estemos en un sendero de recuperación que sea sostenible en el tiempo, pero además, sobre todo, lo que no está claro es que esa recuperación económica esté alcanzando para enfrentar el cuadro socioeconómico, es decir, los problemas del ingreso, del salario, del poder adquisitivo de la gente. Y donde me parece que la emergente más evidente de esto es la dificultad que estamos teniendo para controlar el aumento de los precios, en particular los precios de los alimentos, que bueno, me parece que claramente ahí se está jugando una parte importante de la política económica. El otro gran partido, si querés, es la reestructuración de la deuda, pero me parece que el precio de los alimentos tiene más que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas, y ese partido venimos perdiendo. Entonces, y además que venimos perdiendo, no hay
una política de ingresos que permita, o que por lo menos garantice por ahora, espero que la haya, que permita, por ejemplo, por lo menos que la gente le pueda hacer frente a esos aumentos de los precios, porque siempre esto hay que decirlo, el aumento de los precios es un problema, pero sobre todo es un problema si vos no tenés un aumento equivalente en tu bolsillo para pagarlo. Si no podés domar los precios, por lo menos podés pensar una política de transferencia de ingresos que permita que la gente pueda enfrentar esos precios. Bueno, hoy no hay ninguna de las dos cosas y eso es lo más preocupante. Vos decís no hay ninguna de las dos cosas. El tema de recomponer salarios, que sería más o menos lo que planteás, ¿no se pudo haber discutido, por ejemplo, cuando se empezó a hacer el ajuste en las jubilaciones? ¿Ustedes fueron sorprendidos? Digo, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Cuando se suspende la fórmula jubilatoria, se dan aumentos por decreto y todos los aumentos más bajos de los que correspondían por la fórmula jubilatoria. Y ahora nuevamente se hace una fórmula y nuevamente siguen más bajos que la inflación, ¿no? De enero a marzo 8%, 13% de la inflación, el año pasado 42%, 35 y pico, el 42% era lo que tendrían que haber aumentado los jubilados, se aumentó el 35 y pico. ¿No pensás que esto ayudó justamente a eso, a que la inflación vaya en contra de la política de ingresos? Creo que son cosas distintas. O sea, primero no comparto la caracterización sobre lo que fue la política hacia las jubilaciones. No. Yo estoy convencido de que con la nueva fórmula, este año, no dentro de 4 años, este año, y ni hablar los que siguen, pero este año 2021, el poder adquisitivo de los jubilados va a aumentar, así que las jubilaciones van a crecer por encima de la inflación, porque creo, porque creo que al volver una fórmula que ata las jubilaciones al crecimiento de los salarios y de la recaudación del Estado, yo creo que eso va a crecer por encima de la inflación y los jubilados van a tener aumento por encima de la inflación. Es cierto que no fue así el primer trimestre, pero creo que a lo largo del año va a ser así. Pero déjame decirte una cosita. Si vos mirás el informe del INDEC sobre el aumento de la pobreza, claramente el problema no está localizado en la población adulto mayor, donde la proporción es mucho menor. Al revés, incluso en la Argentina la pobreza está infantilizada. Por eso tenemos 42% de personas bajo la línea de pobreza, pero casi 60% de niños y niñas bajo la línea de pobreza. Entonces, donde está faltando una política de transferencia de ingresos es ahí. Es en aquel segmento que no tiene ingresos fijos, porque no tiene un trabajo en relación de dependencia, porque no cobra una jubilación, y que además es el que más sufrió en la pandemia, porque buena parte del aumento de la pobreza se explica por la enorme cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el sector informal. Entonces, para mí, esa es la población que en este momento necesita una política de asistencia más contundente. En cambio, me parece que en el sector de adultos mayores, de jubilados, por supuesto que digamos, el punto de partida es muy malo, pero yo creo que con la política que se tomó este año y los que siguen va a mejorar. No sé si es muy claro en mi punto de vista. Pero Itaí, hay 4 millones y pico de jubilados que cobran alrededor de 20.000 pesos que está muy por debajo de la canasta básica de los jubilados, ¿no? Salvo que se piense que los hijos tienen que ayudar a los padres, pero si no, me parece que nadie puede vivir con esa plata, me parece, no sé. Mirá, sí, obviamente que es poco, pero la Argentina destina casi el 50% de su presupuesto a pagar jubilaciones. Entonces, digamos, de todo lo que toda la plata que recauda el Estado, casi la mitad se va a pagar jubilaciones. Entonces, la discusión de cómo hacer para mejorar eso, para aumentar eso, digamos, hay que hacerla con una mano. ¿Cómo hacemos para aumentarlo? La Argentina tiene como un activo positivo, gracias a las políticas de inclusión jubilatoria, que tiene una cobertura
casi el 100% de toda la población de adulto mayor. Es decir, en la Argentina casi todas las personas que tienen edad para jubilarse están jubiladas, independientemente de si se han hecho aportes o no han hecho aportes, etcétera, que fue la política, que es la política tan atacada por la derecha cuando dice que se jubila gente que no aportó además. Eso hace que obviamente la gran mayoría cobre la mínima. Ahora, ¿cómo hacemos para aumentar sustancialmente las jubilaciones, siendo que partimos de un punto en el cual los recursos que le destinamos a las jubilaciones es altísimo, no por el monto de las jubilaciones, sino por la cantidad de gente que está incluida en el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que si vos mirás lo que pasó en Argentina hasta el gobierno, hasta Macri, lo que hubo fue una enorme cantidad de inclusión de jubilados y jubiladas que pudieron jubilarse, que antes no podían, y un aumento gradual del poder adquisitivo con la fórmula anterior. Que eso no lo discute nadie. Entre el 2008, cuando se notificaron los CJP, hasta el 2015, las jubilaciones crecieron alrededor de 25 puntos, el poder adquisitivo. Bueno, después vino Macri, se fue todo al diablo, el año pasado también, fue malo, yo creo que ahora va a empezar a mejorar, pero obviamente el punto de partida es malo. Estoy de acuerdo que el punto de partida es malo, pero bueno, no es un tema difícil de resolver en una situación en la cual la Argentina, fíjate qué loco que todos los economistas, digamos, del establishment, lo que critican al Estado argentino y lo ponen incluso como una de sus principales problemas es el exceso de recursos que la Argentina destina al sistema de seguridad social, ¿no? Y nosotros estamos diciendo que es poco. Entonces, la discusión de cómo se aumenta eso me parece bien compleja, pero, digamos, me parece que no hay que perder ese contexto del punto digamos, en la perspectiva. Es decir, que vos no crees que esto que se conoció en estos días, que se pudo frenar el gasto jubilatorio y bajarlo en un 6% durante el año pasado, que se da como un logro de Guzmán y también lo dice el FMI, ¿vos no pensás entonces que el tema de las jubilaciones es un tema como se pensaba antes, que es un tema que lo pidió el Fondo Monetario, que es lo primero que piden los países, ajuste a las jubilaciones, y acá justamente lo hicieron, inclusive antes que se lo pida el fondo? Vos pensás que no es así, ¿no? No, pienso que no es así porque esa comparación de supuestamente el ahorro fiscal por el cambio en la fórmula se hace en comparación con lo que hubiera dado la fórmula de Macri, digamos, ¿no? Y la fórmula de Macri, que efectivamente para el 2020 hubiera dado un aumento mayor, fue la que hizo que caigan los ingresos de los jubilados en el 2018 y 2019. Tanto no es así, en mi opinión, de que esto es una concesión al FMI, que el FMI lo que le planteó a la Argentina, y se lo planteó a Macri justamente en el 2016, antes de que Macri haga el acuerdo con el FMI, es que tenía que cambiar la fórmula de jubilaciones y ajustar las jubilaciones por inflación. La fórmula que aprobó el Congreso en diciembre del 2017, contra la cual nos movilizamos durante el gobierno de Macri, es la fórmula del FMI, que es ajustarlas, asociar las jubilaciones a la inflación. Justamente lo que hicimos nosotros es derogar la fórmula del FMI y volver a la fórmula que estuvo vigente en la Argentina entre el 2008 y el 2015. Claro, pero la derogaron cuando era favorable a los jubilados. Es un poco raro esto. La podían haber derogado después. Es decir, haber usado porque esa fórmula. El problema de la fórmula es que era imposible de pagar, porque es una fórmula... La fórmula de asociar las jubilaciones a la inflación es una fórmula anticíclica. Entonces, cuando la economía le va bien, los jubilados cobran poco. Y cuando la economía está para atrás, los jubilados supuestamente tendrían que cobrar mucho, lo cual es imposible, porque era imposible de pagar la fórmula de Macri, porque estaba mal diseñada. Entonces, lo que había que hacer era volver a una fórmula que asocie las jubilaciones a variables de la economía real, en este caso al salario y a la recaudación del Estado. Entonces, obviamente a mí hubiera estado buenísimo poder que los jubilados cobren en el 2020 lo que la fórmula de Macri decía que les correspondía en el 2020, producto de su mala política económica que hizo que la inflación sea altísima en el 2019, ¿no? Ahora, sí, eso era imposible. Ese era el problema de la fórmula de Macri, que era insustentable. Cagaba a los jubilados cuando la economía le iba bien
y le planteaba una jubilación imposible de financiar, de pagar, cuando la economía le iba mal. Entonces, eso fue lo que se corrigió con una fórmula que hacia adelante le va a garantizar a los jubilados un aumento de su poder adquisitivo, lo cual podremos corroborar y ver si yo estoy equivocado o no, a fin de año y el año que viene y así. Bueno, pero tenemos el antecedente del 2008 a 2015 que fue así, digamos, ¿no? Da para mucha discusión, sobre todo teniendo en cuenta que los jubilados perdieron, es decir, hay que partir de esa base y después pues se puede dar todo el resto de discusión y de opinión. El dato duro es que perdieron y que fueron ajustados, pues también perdieron los salarios, ¿no? Desde el punto de vista, vos has hecho periodismo también, has hecho programa de radio, sabés que hay un dato duro y después opinión. El dato duro era que el año pasado los jubilados tenían que cobrar más de lo que cobraron. Eso es duro. Después las explicaciones se puede debatir y podríamos estar horas, ¿no? Bueno, te cambio de tema para terminar, Itaída, y ya te agradezco mucho que nos hayas dado esta nota. Le sacaron fondos a la ciudad de Buenos Aires. Vos sos un diputado de la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente en la ciudad de Buenos Aires está en contra de eso. Las encuestas dicen que más del 60% no estamos de acuerdo con que le hayan sacado los fondos de la coparticipación. ¿Vos estás de acuerdo que se le hayan sacado los fondos de la coparticipación o no? Primero no estoy de acuerdo con formularlo de esa manera, porque en realidad lo que se hizo fue revertir una asignación incorrecta que el gobierno de Macri le hizo de la coparticipación al gobierno de Larreta. ¿Y cuál es la asignación correcta cuando las coparticipaciones, no hay una ley clara de coparticipación federal? Y menos que una ciudad le pase a la otra, como fue este caso, le sacamos a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires. Es decir, fue un ajuste de ciudad a ciudad, o de ciudad a provincia, digamos. Por eso te digo, ¿cómo te lo plantearía? Yo te lo planteo. No, es que hay parámetros objetivos. Cuando la ciudad, ¿por qué aumentó Macri a Larreta la coparticipación para la ciudad? Porque la nación le transfirió a la ciudad de Buenos Aires la fuerza de seguridad. Entonces, como lo indica la Constitución, si el Estado le transfiere a un distrito, en este caso la ciudad de Buenos Aires, una función, le tiene que transferir los fondos. Bueno, Macri no hizo eso, le transfirió mucho más. Tanto es así que el propio ministro del Interior del gobierno de Macri, Rogelio Frigerio, reconoció públicamente que le habían dado de más y prometió que le iban a corregir. Entonces, le dio más plata, ¿por qué? Bueno, porque Macri quería favorecer a Larreta, quería favorecer a la ciudad de Buenos Aires, eran del mismo partido político, y entonces le dio más plata de la que le correspondía. Lo que se hizo ahora es volver atrás ese aspecto, es decir, sacarle a la ciudad lo que le habían dado de más, dejarle lo que le correspondía, que es los fondos equivalentes a la función de seguridad que la nación le transfiere a la ciudad de Buenos Aires, y asignar esos fondos, esto sí, si querés, por una decisión arbitraria, que podés estar de acuerdo o no, a la provincia de Buenos Aires. Pero el hecho de sacarle a la ciudad... Si vos podés decir, lo de la ciudad, no es arbitrario... No es arbitrario de la ciudad. No es arbitrario lo de la ciudad. Sacarle a la ciudad lo que no le correspondía... Yo estoy en contra de que Macri le regale plata a Larreta. Yo estoy en contra. Vos podés estar a favor, yo estoy en contra. Y me parece bien que Macri, que le regaló plata a Larreta... Está bien. Esto no se haga. Y yo como porteño no estoy de acuerdo en quedarme con lo que no me corresponde, mucho menos a costa del Estado Nacional y del resto del país. Bueno, mucho menos. Bastante la ciudad de Buenos Aires se cagó en la Argentina a lo largo de 200 años de historia. Entonces, yo no estoy de acuerdo en defender... Yo no estoy de acuerdo en defender que Macri le regale plata a Larreta. Salvo que quiera laburar para Larreta, digamos. ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con defender que Macri le dé plata de más a Larreta. No estoy de acuerdo. Entonces, estoy a favor de que se la saquen por una cuestión de ética. Digamos, pero no entendí lo de salvo que quiera, lo de laburar, ¿cómo fue? No entendí ahí. Salvo que labure para Larreta, no defiendo que Macri le dé plata de más a Larreta. Claro, bueno, entonces, pero con este criterio, ¿no es arbitrario haberle dado ese dinero a la policía de la provincia de Buenos Aires? Esa es una discusión. Eso es lo que yo dije. Dije, en todo caso vos podés discutir
que en Claro. vez de usar esa plata para la provincia de Buenos Aires se podría usarlo para otra cosa. Eso sí, perfecto. Ahora, el hecho de que se le retire esos fondos a la ciudad es un acto de justicia. Después podemos discutir para qué era mejor usarlos. Perfecto, podés decir, no, para mí en vez de dárselo a la provincia de Buenos Aires habría que usarlos para, qué sé yo, comprar vacunas, lo que quieras, no importa. Eso es otra discusión, pero lo que yo estoy poniendo sobre de relieve es que el hecho de que el Estado Nacional recupere fondos que indebidamente se le habían asignado al gobierno de la ciudad es un acto de justicia, y me parece que cualquier persona que con ética no defiende quedarse con plata que no le corresponde, ¿no? Es una cosa no, bueno, elemental. esa es una acusación muy grave, justamente de un diputado que viene del Frente de Claro. Todos, que están rodeados Es de muy gente procesada por corrupción. Creo que acusar a los porteños de falta de ética porque... No, porteño no, a la reta. A la reta. Ah, yo escuché cuando dijiste aquellos que reclaman tienen falta de ética, se quede con plata que no le corresponde. En eso estarías también en contra, ¿no? Por supuesto, si te referís a Cristina, No, a no todos estoy para los que nada de están acuerdo que sea... procesados por quedarse con plata. No, Puede estar haber también procesado, macrismo, no, gente. estar Puede haber estar procesado no es lo mismo que ser culpable, ¿no? Es una cuestión Bueno, elemental. pero se Entonces, vieron a la gente que robó, me parece bárbaro que vaya presa, que cumpla la condena. Yo no defiendo ningún chorro, ningún chorro. está muy claro, Pero tampoco compro el discurso de que todos los procesados es porque son chorros, porque acá en la Argentina los sectores dominantes, los grandes grupos económicos, los grandes grupos de medios de comunicación y la justicia llevó adelante un proceso de persecución, como se hizo en toda América Latina, contra liderazgos populares. Igual que no creo que Lula sea chorro, por más que lo hayan procesado para que no pueda presentarse a elecciones, lo mismo vale para el caso de Cristina, que no significa que valga para todos los funcionarios que tengan causas y algunos, evidentemente, porque los han agarrado infraganti, han robado. Pero me parece que eso no se puede dejar, no se puede comprar el libreto de que todos los procesados son chorros, como nos dice todos los días el grupo Clarín a todos los argentinos, ¿no? Me parece que hay que tratar de evitar ese lugar. Daría para otro debate. Yo solamente lo planteé porque vos planteaste de la falta de ética de la reta, dije, y me parece. Y vos dijiste que Cristina Chorra, como, digamos, repitiendo el libreto que todos los días. Yo dije todos los dijiste vicepresidenta. Acá ninguno, digamos, me parece que cualquiera que escucha el programa se da cuenta inmediatamente por quién lo decía. Bueno, está bien. Igual yo pienso eso. No hay que ser demasiado brillante, digo, para darte cuenta. Igual está ahí, yo pienso eso y me hago cargo porque sé que está procesada, como sé que Vudú es un delincuente. Y defender que la reta y defender que la reta y que la ciudad se quede con la plata que Macri le dio a la reta que no le correspondía, me parece llamativo, la verdad. También, por ejemplo, Vudú, que fue juzgado por 16 jueces, puedo decir tranquilamente que es chorro y delincuente porque me avala la justicia. Es decir, otros todavía no me avala. Lo digo por las cosas que avala la justicia. En el caso de Cristina tenés razón, todavía es procesada, y en el caso de la reta también tenés razón porque si lo dice la justicia es así. ¿Crees que el Poder Judicial es un poder honesto, competente? Sí, está ahí. Yo te agradezco mucho por esta comunicación. Me gustaría seguir el debate. Vos sabés, como en la radio no hay tiempo y por ahí en algún otro momento podemos hablar. Hoy me interesaba más que nada el tema de acompañar la liberación de las patentes. Te mando un abrazo grande, y te agradezco mucho que hayamos podido charlar. A ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Escuchábamos a Itai Hackman, se me fue un poco el programa. Bueno, espero que les sirva de algo la conversación que tuvimos con él.